Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos y le doy gracias por la oportunidad, ¿verdad?, que me da de poder compartir ahora con ustedes la palabra del Señor. Ahorita que mi hermana nos daba el programa dominical y veía el tiempo que me tocaba predicar, que es aproximadamente 1 hora, se me hizo muy poquito. No, no se crean. Me recordé cuando la primera vez en la iglesia donde nacimos, en Cristo, me invitó el pastor a compartir algo de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que me emocioné mucho porque yo escuchaba predicar a mi pastor y yo decía, yo quiero predicar como él. Escuchaba la palabra y me emocionaba. Y cuando me invitó dije, gloria a Dios, bueno, pues me va a tocar compartir algo. Duré como 2 semanas antes, ¿verdad? Todos los días, horas y horas, orando y leyendo, orando y leyendo. Y recuerdo el tema fue acerca de la oración. Y escribí muchas hojas, tenía escritas. Y luego fui resumiendo. Y dije, no, con esto tengo bastante para compartir. Y llegó el día, fue un miércoles. Y empecé a compartir de la palabra de Dios. A mí se me hizo eterno el tiempo que pasé. Pero cuando me di cuenta, ya cuando me senté, solamente pasaron 8 minutos, hermano. 8 minutos duré compartiendo la palabra de Dios. Y luego pues el pastor pues siguió hablando del tema, ¿verdad? Pero pues la verdad, hermanos, es que yo admiro a las personas que comparten de la palabra de Dios y que están aquí al frente, porque no es fácil, hermano. Ese es un compromiso primeramente con Dios, ¿verdad? Y eso pues debe también comprometernos delante de la iglesia. Si les pido por favor que se pongan de pie, vamos a hacer una breve oración. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por tenernos hoy aquí en este lugar, Señor. Venimos con un corazón agradecido y dispuesto, Señor, a recibir de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones que estén abiertos a lo que tú quieras decir, a lo que tú quieras hablar, Señor, en nuestras vidas, en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 50. Y vamos a tomar como base bíblica del versículo 7 al versículo 15. He titulado mi mensaje A la manera de Dios. Antes de dar lectura, permítame compartirle que muchas ocasiones la gente trata de regatear con Dios, pensando que las buenas obras lograrán lo que ellos quieren. Esto estaba pasando con el pueblo de Israel. Cuando estaban ofreciendo sacrificios y holocaustos delante de Dios, lo estaban haciendo como algo cotidiano, como algo acostumbrado, sin tomar en cuenta qué es lo que estaba representando y a quién se lo estaban ofreciendo. Llegó un punto donde el pueblo de Dios estaba así. Leamos los versículos para pasar a lo siguiente. Dice así, acompáñenme. Versículo 7 al versículo 15. ¿Se está bajando el volumen o se me figura? ¿No? ¿Estamos bien? Dice así la palabra de Dios. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de otros o de beber sangre de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y este es el versículo en el cual quiero que nos enfoquemos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y luego quiero que nos vayamos sin perder este capítulo a Malaquías. Malaquías capítulo 1. Por regla, hermanos, cuando uno va a compartir un pasaje, solamente se deben de utilizar 1 o 2 versículos, pero a veces sí es importante citar otros porque se relaciona mucho con lo que vamos a ver. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice así la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, pero muchas veces sucede con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo muchas veces viene a la iglesia no con ese corazón deseoso de aprender y recibir de la palabra de Dios, sino más bien como un compromiso social, como algo que nos acostumbraron de chiquitos, ¿verdad? A estar asistiendo y venimos para no quedarnos en la casa o para no aburrirnos, ¿verdad? Porque no va a haber, como decía ahorita el hermano Margarito, no va a haber juego del América, pero hoy sí va a haber juego de los Dallas, ¿verdad? Aquellos que les gusta el fútbol, y qué bueno que vinieron aquí a la iglesia y no se quedaron a ver el partido, ¿verdad? Pero a veces así sucede, hermanos. Venimos a la iglesia, pero no venimos con esa actitud de que nos vamos a presentar delante de Dios. Dice la Biblia que Él, Dios Jesucristo, está en donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesucristo ahorita está en este lugar? Aquí se invoca su nombre, aquí se invoca a Jesucristo, al Espíritu Santo, que es la presencia de Jesús. Él está en este lugar y por lo tal debe de representar para nosotros un compromiso delante de Él. Nuestro corazón debe estar dispuesto siempre para recibir y hacer cosas que le agraden a Dios. Por eso he titulado a este mensaje A la manera de Dios. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios que debemos de hacer las cosas? Volvamos a nuestro pasaje inicial, Salmo 50. En el versículo 14. Y en el desarrollo de los versículos que vamos a citar, vamos a ver 3 acciones que producen 2 resultados. 3 acciones que producen 2 resultados a la manera de Dios. Dice el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué significa sacrificar? Sacrificar puede ser, por ejemplo, que mi esposa me haga un tibón, ¿verdad? O un sirloin y me lo ponga en la mesa y me diga, a ver si puedes con él, y yo le diga, me voy a sacrificar. No, no se crean, es una broma. Sacrificar
En sentido práctico, la palabra sacrificio es hacer algo que no te es fácil hacer según las circunstancias. Es muy fácil que nosotros alabemos y adoremos a Dios cuando todo nos está yendo bien en la vida, ¿no es cierto? Cuando vamos bien en nuestro trabajo, cuando las cosas están bien en la familia, la economía, las relaciones, la iglesia, todo está yendo de maravilla y alabamos a Dios, ¿verdad? Y le decimos gracias, Señor, qué bueno eres. Pero cuando las cosas no están yendo tan bien, ¿lo hacemos de igual manera? Por eso dice el salmista, que por cierto no es David, es Asaf, el músico principal de David. Mucha gente atribuye los salmos a David, pero no todos los salmos son de David, únicamente la mitad de ellos. Los otros, hay autores desconocidos, otros es Moisés, etcétera. Pero quien escribió este salmo es Asaf, el líder de alabanza de cuando David era el rey. Y él dice, sacrifica a Dios alabanza. Y la verdad es que no es fácil alabar a Dios cuando las circunstancias son adversas en nuestra vida. Las crisis o los problemas no avisan. A veces la gente lo primero que hace es culpar a Dios por lo que están pasando. ¿Han escuchado alguna vez a alguna persona decirle, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, si le estoy sirviendo y si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué me está pasando esto? Recuerdo hace algunos años, cuando recién convertidos, recién naciditos en Cristo, mi esposa y yo, nos empezaron a pasar muchas cosas, hermano. Y hubo en una ocasión en que yo sí renegué y le dije, Señor, pero ¿cómo es posible si ahora somos tus hijos y estamos queriendo hacer las cosas bien, nos pasen tantas cosas malas? ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar más adelante también por qué llegan a pasar esas cosas. Pero la verdad es que no es fácil alabar a Dios, sin embargo, lo debemos hacer. Hoy hemos aprendido, ¿verdad?, que en las buenas y en las malas debemos adorar y bendecir a Dios. La realidad es que mientras vivamos en un mundo caído por el pecado, existirá el dolor, la enfermedad, la muerte y tantos males que nos aquejan. Pero a pesar de todo lo malo que lleguemos a experimentar, siempre hay cosas por las cuales podemos alabar a Dios. La nueva versión internacional, hablando de este mismo pasaje, dice, ofrece a Dios tu gratitud. Hermanos, aunque muchas veces nos pasan cosas malas, debemos de recordar las cosas buenas que Dios nos ha dado, las cosas buenas de las cuales hemos podido disfrutar de parte de Dios. David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego vuelve a repetir, bendice alma mía al Señor y no, ¿recuerda? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Acompáñenme al Salmo 103. Quiero que leamos lo demás. Dice así, después del versículo 2, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Hermanos, yo no sé en qué momento o qué etapa de la vida de David escribió este salmo. Lo que quizás pudo suceder es que en este momento que lo escribió, él estaba pasando por una situación difícil. Y a veces lo que vemos con nuestros ojos puede impedir que veamos con nuestro corazón y con nuestro espíritu lo que Dios es en nuestras vidas. Y por eso él declara, alma mía, es decir, lo que hay dentro de él, bendice al Señor. Bendice al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti. Alábalo y bendícelo.
Nuestra vida debe ser un constante agradecimiento a Dios por lo que ha hecho a favor nuestro. Job bendijo a Dios a pesar de su situación. Quienes han leído a Job, ¿cuántos han leído a Job? Levante su mano. Bueno, se le conoce como el siervo sufriente, ¿verdad? Imagínense, este hombre en un solo día perdió todo, hermanos. Todo excepto a su esposa. Pero todo lo que quizás en él estaba su confianza, ¿verdad? Terrenal. Lo había perdido todo, pero al final de todo, él hace una declaración y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Capítulo 1, versículo 21. Él lo declara así, no existen cosas suficientes que nosotros podamos dar al Señor, como lo dicen los versículos 8 al 13 del Salmo 150. Lo que sí podemos sacrificar de nosotros para el Señor, aparte de nuestro agradecimiento, es nuestro cuerpo, nuestra vida. Romanos 12:1 lo declara de la siguiente manera. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Es decir, las cosas materiales que nosotros tenemos en realidad no le sirven a Dios, pero nuestra vida puede ser utilizada por Dios para exaltar y glorificar su nombre. Amén. Nosotros debemos ser un sacrificio vivo para Dios. Creo que la mayor expresión de gratitud y alabanza al Señor es ofrecer nuestras vidas para ser usadas donde Él quiera y como Él quiera. Hacerlo siempre con un espíritu de humildad. Salmo 50, escrito 51, escrito por David. 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Amén. Y luego dice el siguiente, en ese mismo, volvamos a Salmo 50. En el versículo 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha prometido algo a Dios y no lo ha cumplido? Yo sí. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que ha tenido misericordia de mí. Pero muchas veces nos apresuramos a hacer votos delante de Dios, no teniendo la comprensión suficiente de lo que significa hacer votos delante de Dios. Hace unos días pasé cerca de un negocio que está cerca de mi trabajo y volteé para arriba y me di cuenta de lo que tenían arriba de era una tienda de abarrotes, y me di cuenta que habían construido un cuarto enorme. Y en ese cuarto, meses antes, yo lo había visto que lo estaban construyendo y se veía muy bonito. Pero ahora que lo vi ya terminado, resulta que fue un altar. Lo hicieron un altar para una imagen, ¿verdad? Y de esas hemos visto muchas aquí en la ciudad, pero sobre todo allá al sur de la República. Y dije, Señor, yo creo que esta persona hizo un voto, ¿verdad? Delante de esta imagen o delante de este ídolo. Y ahora lo ha cumplido. A veces nosotros decimos tener el conocimiento, tener la verdad, y hacemos promesas delante de ti y te fallamos. No cumplimos lo que te hemos prometido. Dice el salmista, y paga tus votos al Altísimo. No es malo hacer promesas al Señor, de hecho es bíblico. El problema es prometer y no cumplir. Y nunca deberíamos hacer promesas a la ligera. Para muchos israelitas, prometer a Dios era cosa muy seria, como el caso de Jefté. Y acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 11,
versículo 30 en adelante. Jueces, capítulo 11. Versículo 30 dice así la palabra del Señor. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hermanos, esta fue una promesa o un voto muy apresurado. Y luego dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Qué tremendo, hermanos. Este hombre tuvo que ofrecer a su hija. Él era un hombre que amaba a Dios y servía a Dios, y Dios lo bendecía y Dios le daba las victorias, pero hizo un voto apresurado. Y si leemos más adelante, les pido que lo lean en su casa, dice que tuvo que ofrecer a su hija en sacrificio a Dios. Qué tremendo. Hoy Dios no nos pide eso, ¿verdad? No nos pide como a Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo, sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham dispuso su corazón a hacerlo y finalmente, gracias a Dios, se lo impidió. Dios no nos va a pedir nunca eso, pero tampoco debemos ser apresurados, hermano. Hacerle una promesa a Dios es una cosa seria. Y una de las promesas que nosotros hemos hecho delante de Él, al recibirle en nuestro corazón, aunque no se lo digamos con palabras explícitas, sí va implícito a nosotros ser sus hijos, es: Señor, de ahora en adelante he decidido ser tu siervo. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos. También tenemos en el Nuevo Testamento, no lo vamos a leer, el caso de Ananías y Zafira. Algunos de ustedes lo han leído, capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice la Biblia que esta pareja, debe ser un matrimonio, ofreció su terreno en venta y todo lo que iban a obtener de la venta lo iban a dar a la iglesia para la obra del Señor. Bueno, no sé, a lo mejor ellos oraron: Señor, el terreno vale 500,000 pesos, pero lo pudieron vender en 1,000,000, ¿verdad? En 1,000,000 de pesos, y dijeron: no, ya es mucho dinero. ¿Cómo vamos a dar tanto? No, pues vamos a dar nada más 100,000 pesos. Es un ejemplo, ¿verdad? Y ofrecieron solamente una parte cuando ya habían prometido dar todo al Señor. Y finalmente lo que sucedió es que en ese mismo lugar, esta pareja murió. Y no porque Dios mismo les haya querido quitar la vida, sino porque fueron engañados por Satanás. Cuando se presenta Ananías delante de Pedro, le dice: ¿por qué puso Satanás esto en tu corazón? ¿Se da cuenta? A veces hacemos una promesa a Dios y el diablo nos engaña. Nos dice: oye, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? O cuando le queremos dar una ofrenda económica al Señor, o queremos hacer algo que glorifique el nombre de Dios, y luego el diablo se mete en nuestra mente, hermano, trabaja en nuestra mente y nos dice: no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Para qué le vas a dar? Mira, este hermano o esta hermana tiene familia rica, ¿por qué tú le vas a dar? No, que le ayuden ellos. ¿Se da cuenta? El diablo trabaja en nuestros corazones. Eso fue precisamente lo que hizo en el corazón de Ananías y Zafira. Nosotros la gente, tendemos a olvidar nuestras promesas porque nos dejamos engañar. ¿Sabe? Particularmente yo tengo en una libretita escrito
una promesa que le hice al Señor cuando me convertí a Cristo. Y precisamente la escribí porque me di cuenta que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre dejaban recordatorios. ¿Se acuerda cuando pasaron el Jordán? ¿Qué le dice el Señor a Josué? Escoge una piedrita por cada tribu y ponla como un altar, como recordatorio de lo que yo hice por ustedes. Y hay varios pasajes donde hablan de los recordatorios. Yo dije, voy a escribirlo y cada vez que me tope con esta libretita, lo voy a leer para recordarme esa promesa o ese pacto o ese voto que yo hice delante de Dios de servirle a Dios y nunca más apartarme de sus caminos. Por gracia y misericordia de Dios, tenemos 15 años de conocer a Cristo y seguimos en sus caminos. Nos hemos tropezado, igual que quizá algunos de ustedes, hemos fallado, nos hemos equivocado, pero seguimos adelante porque creemos en la promesa de Dios de que Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos alienta, Él nos motiva y Él es en realidad la única esperanza por la cual podemos vivir aquí en esta tierra y finalmente un día le veremos cara a cara. Amén. Es importante también que cuando le hagamos un voto, una promesa al Señor, no debemos de condicionarlo. Por ejemplo, si doy, Señor, si tú me das, yo te voy a dar. Si voy a la iglesia, Señor, haz aquello. Si te obedezco, necesito que me ayudes a que esto me salga de tal o cual manera. Si haces que me saque la lotería, Señor, no solamente te voy a dar el 10%, te voy a dar el 11%. Hermano, no debemos de condicionar a Dios. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No debemos buscar primero la añadidura y luego después buscar a Dios. Primero es buscar a Dios, obedecerle, creerle por fe y después las añadiduras vendrán a nuestras vidas. Amén. Dice el versículo siguiente, volvamos al Salmo 50. Siguiente versículo dice en el 15, e invócame en el día de la angustia. ¿Qué es una angustia, hermano? Todos la hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida. Dicho de una manera sencilla, es cuando hay un dolor en nuestra alma. Cuando hay un dolor en nuestra alma, se provoca una angustia, una ansiedad, sea por enfermedad propia o de algún familiar, un problema económico, un problema familiar, un problema laboral, pérdida de un ser querido. Puede ser muchas cosas, pero a veces la angustia llega a nuestra vida y no estamos libres. Aunque seamos hijos de Dios, no estamos libres de que llegue a nuestras vidas. Recuerdo el caso de un hermano hace algunos años que se acercó conmigo en la iglesia y estaba muy angustiado y estaba desesperado y me dice, hermano, ¿qué me aconsejas? No sé qué hacer, estoy desesperado, ya no aguanto a mi jefe. Le digo, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dice, no, es insoportable, dice, insoportable y abusa de mí y me hace trabajar más de lo que debería y me hace hacer su trabajo y ya no soporto, dice, pero no quiero salirme del trabajo porque pues está difícil la situación. Es un ingeniero. Le digo, mira, ¿por qué no vamos a orar? Nos ponemos a orar y vamos a hacer un compromiso delante de Dios y yo te voy a apoyar por 40 días. Y luego me dice, 40 días todavía. Le digo, bueno, por 40 días vamos a estar ayunando y orando. Tú te repartes unos días y yo me reparto otros días, pero no debemos de fallar en ningún día. Vamos a orar y ayunar y vamos a ver qué sucede. Pues pasaron los 40 días y no pasó nada. Y llega este hermano, no pasa nada, hermano. Le digo, espera,
Dios, espera, vamos a confiar en Dios. Dios, sé que Dios ya nos escuchó y Dios conoce tu corazón. Tú solamente alábale y adórale. Sacrifica alabanza al Señor y Él va a responder. A los pocos días llega el hermano bien contento. Hermano, ¿qué crees que pasó? Dice, esto es increíble. Me hablaron de otro trabajo donde me ofrecían un mejor puesto y un mejor sueldo. Y cuando estaba a punto de renunciar, ¿qué crees? Me corren, hermano. Me corren. Y yo en mi vida he escuchado a alguien que esté contento porque lo corren de su trabajo. Dice, pero me dice, me corrieron, hermano. ¿Qué significa esto? Pues que me dieron más dinero, ¿verdad? Entonces salí de ahí con la bolsa llena y aparte tenía un trabajo con un mejor sueldo. ¿Le da gloria a Dios? Hermanos, a lo mejor le ha pasado algo similar, ¿verdad? Donde usted sacrifica alabanza a Dios, cumple sus votos y luego invoca a Dios cuando hay problemas, cuando usted está pasando angustia. Yo le pregunto, en este momento, ¿qué está causando angustia en su vida? ¿Algo le está incomodando? ¿Algo está pasando en su corazón? ¿Por qué no presenta hoy? No deje pasar este día sin presentar eso que le está angustiando delante de la presencia de Dios. Y Él se va a encargar. Lo que sea que esté pasando en su vida. El Señor no prometió que no tendríamos aflicción o angustias en nuestras vidas. Por el contrario, Él nos advirtió que estas cosas habrían de suceder aún a sus hijos. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La aflicción genera angustia y esta a su vez, fíjese bien lo que le voy a decir, provoca las oraciones más poderosas, honestas y sinceras que una persona puede hacer al Dios del cielo y de la tierra. Hermanos, eso es lo que pasa cuando uno está en angustia. ¿No me cree? Vaya conmigo a Jonás. Jonás, capítulo 2. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Sean pacientes conmigo, hermano. Jonás, capítulo 2. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, quiero que cuando vayamos leyendo los versículos, hermano, nos imaginemos lo que estaba sucediendo en la vida de Jonás. Dios le había ordenado a Jonás que fuera y predicara a una ciudad llamada Nínive, porque esta ciudad estaba en pecado extremo y todo eso había llegado a la presencia del Señor. Y le dijo a Jonás, sabes que voy a destruir esta ciudad, pero ve y predícales a ver si se arrepienten. Y no hizo lo que Dios le mandó, sino que lo contrario, trató de alejarse a Dios. ¿Sí? Se subió a un barco, aquel barco en alta mar entró en una tempestad. Finalmente los dueños del barco lo tuvieron que echar al mar a Jonás y Jonás fue tragado por un pez grande. Alguien dijo por una ballena. Bueno, no sabemos si fue una ballena, pero fue un pez grande. Y luego dice así la palabra de Dios. Estando en el vientre de aquel pez, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza
te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bonita oración. ¿A poco no, hermano? Imagínese, pobre Jonás estando ahí en medio de los gases, de los ácidos gástricos, de los olores, quizás un tiburón de un lado, una trucha de otro lado, brincándole por la cabeza, oscuridad absoluta. Hermano, eso sí era para estar angustiados. Pero aún en medio de esa tempestad en la vida de Jonás, oró y clamó. Y Dios, dice la palabra, que Dios le respondió. Hubo un caso de un pastor que me platicó de qué manera él se convirtió. Dice que Dios le estaba hablando para servirle y que él había rechazado por muchas ocasiones el servir a Dios. Y en una ocasión él trabajaba en una farmacia, era el dueño de la farmacia, y dice que en una ocasión llegaron a asaltarlo. Y aquella persona no solamente pues, le pedía el dinero, sino que se brincó el mostrador y lo llevó a la parte trasera de la farmacia. Él estaba solo y lo metió al baño. Y le dijo, ¿sabes qué? En este momento te vas a morir. ¿Tienes algo que decir o no tienes nada que decir? Y que lo hizo que metiera su cabeza en la taza del baño a este varón que ahora es pastor. Y con la pistola apuntándole a su cabeza, dice que hasta gorgoreaba por lo que estaba diciendo adentro de la taza del baño. Y le dijo, Señor, clamo a ti y te pido que me des una oportunidad más. Si tú me libras de esto, yo te serviré por el resto de mi vida. Y dice que cuando él terminó de hacer esa oración, de repente ya no había nada. Escuchó todo silencio. Volteó para atrás. Aquella persona ya no estaba. Salió corriendo hacia afuera, no vio a nadie. Preguntó, ¿no vieron a tal? No, no vieron a nadie. Dijo, Señor, yo no sé qué pasó, pero te voy a cumplir lo que te he prometido. Y te doy gracias porque en medio de este problema escuchaste mi oración y tú me libraste. Y hasta el día de hoy, este varón le sirve al Señor. Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones en medio de la angustia. Dicen que el teléfono, ¿cómo dice? El número telefónico, ¿verdad? De Dios es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre estará dispuesto a escuchar nuestro clamor en los días de angustia y a responder, siempre y cuando se alinee a sus propósitos eternos. A veces nos metemos en problemas, hermano. Porque vivimos en pecado. A veces Dios nos libra en medio de esos, pero a veces no, porque hemos sido desobedientes y permite Dios que paguemos las consecuencias de ellos. Por eso le puse aquí que se alinee a sus propósitos eternos. Es cuando Dios responde. Las aflicciones nos hacen acercarnos más a Dios, buscarle con más ahínco y depender más de Él. Amén. Dice el mismo versículo, volvamos a Salmo 50. Les dije, hermanos, mire, apenas llevamos 20 minutos y ya voy más de la mitad. Versículo 15, en la parte B, dice así, te libraré. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Aquí tenemos la respuesta de Dios. Pero ¿de qué cosas Dios nos libra? ¿O de qué cosas Dios nos ha librado? Podemos enumerar muchas, pero yo solamente puse 3. Y una de ellas, hermanos, es de nuestro enemigo Satanás. Desde que decidimos ser hijos de Dios, automáticamente nos convertimos en enemigos del diablo. ¿Sí? Aunque no nos guste mencionarlos, somos blanco de ataques constantes de parte de él, ya que desea que tú y yo vivamos unas vidas derrotadas y fracasadas. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, alrededor está buscando a quien devorar. Él quiere destruir nuestras vidas, hermano.
Y la Biblia dice que no debemos ignorar sus artimañas. Pero ¿cómo vamos a poder repeler las artimañas o las estratagemas que tiene el enemigo contra nosotros? ¿Cómo es que Dios nos va a librar del enemigo? Santiago nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistid al diablo. No podemos resistir al diablo si primeramente no estamos sometidos a Dios. A veces queremos que el diablo se aparte de nuestras vidas, pero no hemos sometido nuestras vidas al Señor. No, por lo menos totalmente. Algunas personas se han acercado conmigo para que ore por sus vidas o que vaya y ore a sus casas porque han escuchado ruidos o sienten presencias por ahí, ¿verdad? En sus casas. Le digo, pero ¿cómo voy a ir a orar a tu casa si tu vida ni siquiera le pertenece a Dios? No, es que yo sí creo. No, tú puedes decir que crees, pero tus acciones no me están demostrando que tú crees en Dios. Tú tienes que primero entregar tu vida a Dios, someterte a su voluntad. Entonces Dios empieza a quitar todas aquellas cosas que está el enemigo enviando a tu vida, a tu familia, a tu salud. Así es como Dios nos libra y tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos creen eso? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá. Este salmo habla de la protección de Dios. Para que Dios nos proteja, como lo decía al principio, debemos someter nuestras vidas. Si hay algo que nos está atando, algo que nos está impidiendo, ¿verdad? Vivir una vida para Cristo. Bueno, dice que clamemos a Él y que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que la sangre de Cristo tiene poder en nuestras vidas. ¿De qué otra cosa nos puede librar el Señor? El Señor nos puede librar de cometer errores fatales. ¿Ha estado alguna vez a punto de hacer o decir algo y por alguna razón no lo hizo y después le dio gracias a Dios? Todos hemos estado alguna vez en esa situación a punto de cometer un error y por una circunstancia no se atrevió a hacerlo. A veces Dios nos impide hacer ciertas cosas que nos van a llevar a una frustración o a un estar arrepintiéndonos o culpándonos por aquello que hicimos. Hace algunos años yo estuve a punto de hablarle a una persona que me había hecho daño. Y todo el día, eso fue un fin de semana, un hermano en Cristo, por cierto. Y el fin de semana, al siguiente día estuve pensando todo el día en eso en el trabajo y dije, no, pues le voy a hablar y le voy a reclamar. ¿Por qué dijo eso? Seguro que lo dijo por mí, porque me está atacando a mí. Y cuando quise agarrar el teléfono, no funcionó. Pues ¿qué pasó? Y empecé a checar el teléfono. No, pues están bien las pilas. No, pues le movía y no, pues sí se oía en línea. Pero quería marcar el número telefónico de su casa y no entraba la llamada. Dije, no, pues algo pasaría. Bueno, más tarde le hablo. Y me puse a hacer otra cosa y ya se me olvidó y pasaron los días. Y en una reunión sucedió algo muy fuerte y gracias a lo que hizo esta persona, no me pasó nada a mí. Y me dio tanta vergüenza, hermano, porque yo vi que fue como un acto de valentía de su parte. Me dio tanta vergüenza delante de Dios que le pedí perdón y le di gracias. Señor, gracias porque no me dejaste decirle nada. A pesar de que me dolió lo que dijo, pero yo lo perdono y lo bendigo, Señor.
Y gracias por librarme de esto. Hermanos, a veces Dios nos detiene. Dios nos detiene porque no quiere que hagamos cosas que nos van a doler más adelante. Otra cosa de la cual Dios nos puede librar, o nos ha librado, y es lo más importante, Él nos ha librado de una eternidad sin Él. Solamente Él tiene el poder para hacerlos. Todos nosotros, hermano, sin Cristo, estábamos perdidos, confundidos, cegados y engañados. Dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados de Dios. Nuestro destino sin Dios era el infierno. Y no soy fatalista. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 para ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Efesios capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos, hermano. Muertos en vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, estábamos perdidos. Hermana, estábamos perdidos. Dice la Biblia que nadie puede venir al Padre si Él mismo no nos atrae. Es decir, nosotros no teníamos nada bueno que pudiéramos decir, bueno, me escogiste o me llamaste o me salvaste por esto, Señor. Porque a lo mejor era más bueno que malo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando pertenecía a la religión universal, así pensaba. Dije, bueno, estoy haciendo cosas malas, pero también voy a hacer cosas buenas para que la balanza se incline más a mi favor sobre las cosas buenas y así Dios pues las vea, ¿verdad? Y así Dios me bendiga. Y claro que no es así, no es así. Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos libró por su pura misericordia. Amén. Esto es lo más importante. Dice Él, yo te libraré. Y luego, al final, volvamos nuevamente a Salmo 50, versículo 15, dice, y tú me honrarás. Esta es la respuesta de un corazón agradecido. Honrar significa respetar a una persona, en este caso a Dios, y enaltecer los méritos de alguien, es decir, darle la gloria a Dios. Solamente Dios merece que lo honremos, solamente Dios merece que lo alabemos, solamente Dios debe de recibir toda la honra y toda la gloria. Bendecimos el nombre de Dios por la vida de muchas personas que han influenciado, ¿verdad?, nuestra vida de manera positiva, de manera que nos edifican y nos ayudan a crecer en Cristo. Pero realmente quien hace la obra es el Señor. Tú y yo fuimos salvos porque Dios nos convenció de que éramos pecadores. Dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos atrajo, Dios nos bendijo, Dios nos rescató, Dios nos limpió de toda la inmundicia que traíamos, toda la cochinada que veníamos arrastrando, y como tal debemos ser agradecidos con nuestro Dios, honrarlo en todo tiempo. Cuando algo bueno pasa en nuestras vidas a nuestro favor,
No es gracias a la suerte, hermanos, o a la casualidad. Es gracias a Dios. Podemos ser muy hábiles en nuestra profesión. Podemos tener mucha práctica. Podemos tener mucho conocimiento en todo lo que hacemos. Pero siempre, cuando salen bien las cosas, hermano, debemos darle gracias a Dios. Soy cocinero de profesión. Algunos me preguntan que si soy chef, ¿verdad? Eso lo han hecho por años. No, le digo, yo no soy chef, solamente cocino y trato de hacer lo mejor que puedo las cosas. Y cuando alguien se acerca conmigo y me dice, hermano, qué rica comida, qué bueno estuvo lo que preparó, yo en mi corazón digo, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que me da la capacidad y la habilidad para darle ese toque, ¿verdad? Ese sazón. Les juro, bueno, no les juro, les voy a decir, yo nunca les he hecho polvos mágicos a la comida, ¿eh? Solamente oro y le digo, Señor, bendice este alimento, multiplícalo y que sea de grato sabor a los paladares de quienes lo consumen. Y eso lo hago todos los días ahí en mi trabajo. Así es que, si usted es un ingeniero, si usted es un doctor, si usted es cualquiera que sea su profesión, usted puede tener mucha capacidad y mucho conocimiento para lo que hace, pero cuando algo salga bien, siempre dele gracias a Dios. He conocido profesionistas muy reconocidos que por un error, por una pequeña falla en lo que estaban haciendo, se arruinó toda su carrera. ¿Cuántos no hemos escuchado de doctores que dejan el bisturí adentro de la parte que están operando en una persona y que al final se muere porque se infectó, ¿verdad? Fue un pequeño error. Entonces, así como ese pequeño error puede suceder en cualquiera de las cosas que estamos haciendo, y debemos pedirle a Dios siempre, Señor, mis manos van a ser usadas para esto, bendícelas y que sea de bendición para los demás. Amén. De esa manera estamos honrando a Dios. David fue un gran estratega militar. El Señor le permitió ganar muchas batallas. Lo libró de la muerte y nunca declaró gracias a mi habilidad, gracias a mi conocimiento, gracias a mi práctica. No, él nunca dijo eso, sino siempre honró y reconoció que fue Dios quien le daba las victorias. Y muchos de los salmos hablan de eso, de las victorias que el Señor le daba. Vamos a leer solamente una pequeña porción que se encuentra en el Salmo 18. Salmo 18. Versículo 19 en adelante, dice así la palabra del Señor. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la riqueza, a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual, dice él, me ha recompensado. Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el severo. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es, fíjese bien lo que dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Me diste asimismo del escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me engrandeció.
Toda la gloria y toda la honra se la daba a Dios siempre. Él obtenía victorias por eso, porque dependía de Dios. ¿Se acuerda aquella ocasión que Saúl le aventó una lanza y que lo quiso clavar? Oiga, ¿quién le dio esa capacidad para poder esquivar esa lanza? Dios se la dio, ¿sí? Para poder librar batallas en medio con un pueblo que no sabía pelear. Dios lo capacitaba, Dios lo instruía y Dios lo guardaba. Y él siempre decía, gracias Señor, te honro, te glorifico porque tú eres quien me da la victoria. Amén. No quiero decir con esto, hermano, que no debamos de prepararnos para la vida, ¿verdad? Capacitarnos, estudiar, etcétera. Esto es importante y es necesario, porque si Sansón, hermano, con la quijada de un burro mató a 1000, imagínense qué no hará con el burro completo, ¿sí? Debemos estar preparados tanto para la vida como para las cosas del Señor. Debemos de prepararnos, debemos estudiar, debemos conocer la palabra, debemos de meternos con Dios y pues a lo mejor, ¿verdad? Como dijo en una clase nuestro hermano Margarito, somos a la veces unos burros que Dios utiliza. Amén, disculpe si le ofendí. Al honrar a Dios, reconocemos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Él. Demostramos nuestra gratitud y nuestro amor a Jesucristo. ¿Cuántas cosas no hay que agradecer a Dios? Hay muchas cosas en nuestras vidas desde que le conocimos. Quizás a lo mejor algunos de aquí tengan semanas o algunos meses, quizás algunos tengan poco de haberse reconciliado con Dios, quizás algunos tengan años de conocer a Cristo y mire, la gracia de Dios hasta el día de hoy le ha sostenido. El hecho de que usted y yo estemos aquí en esta iglesia, que vengamos a escuchar a la palabra de Dios, a alabar a Dios a través de los cánticos, a ofrendar algo de lo que Dios nos da, demuestra nuestra gratitud y de esa manera le estamos honrando y estamos dependiendo de Él. Amén. Dependemos de Él. Queremos hacer su voluntad, queremos agradarlo, queremos amarlo. Así es, eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. No sin antes leer por último este versículo que lo tomé, me lo apropié para mi vida y ahí en el negocio que Dios me permite administrar, lo tengo pegado como muestra de mi gratitud y muestra de mi agradecimiento, ¿verdad?, al Señor. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque un día decidiste llamarnos y rescatarnos, Señor, de la vida que estábamos llevando, limpiarnos, Señor, de todo lo que nos estorbaba, para poder, Señor, presentarnos delante de tu altar y cantar himnos, cantar alabanzas, glorificar tu nombre, Señor, con un corazón sincero. Queremos sacrificar alabanza, Señor, aun cuando existan problemas, aun cuando existan tribulaciones, aun cuando existan cosas, Señor, que hagan que no nazca o brote de manera espontánea, Señor. Pero aún así lo queremos hacer porque tú mereces, Señor, toda la honra y la gloria. Pagar nuestros votos, Señor, hoy decidimos en el nombre de Jesús
cumplir nuestras promesas, aquellas que te habíamos hecho, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Venid a mí, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Señor, nos ponemos a cuentas contigo y reconciliamos nuestra relación, renovamos, Señor, nuestra relación contigo, y aquellas promesas, aquellos votos que hemos hecho contigo, los vamos a cumplir, Señor, en el nombre de Jesús. Invocaremos, Señor, tu nombre en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio del dolor, Señor. Invocaremos tu nombre. Señor, tú respondiste la oración de Jonás dentro de aquel pez, Señor. Y tú la respondiste. Respondiste la oración de muchos de tus hijos, de muchos de tus siervos a través de la Biblia. Y hoy dice tu palabra que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que inclina su oído para escuchar nuestro ruego, nuestra súplica. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Y tú nos librarás y te honraremos, Señor. Te honraremos porque tú, Señor, lo mereces. Te honraremos, Señor, porque tú eres quien hace que sucedan cosas buenas en nuestra vida. Y aún aquellas cosas malas, Señor, tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Te amamos, Señor. Te amamos. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Agradarte, servirte, amarte, reconocerte, glorificarte y adorarte. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra que hoy compartimos con ustedes haya sido de bendición, de edificación, y que no lo olvide. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Dejo el lugar a nuestro hermano.